Un crujido metálico resonó en la estación vacía, como si un tren invisible estuviera a punto de pasar. Pero no había tren. Solo el silencio, roto por el viento helado que se colaba por las rendijas. La lluvia azotaba las calles con fuerza, como si el cielo hubiera estallado en un llanto interminable. Cada gota caía con un golpe seco sobre el concreto, acumulándose rápidamente en los charcos que decoraban las aceras. La estación de trenes, normalmente bulliciosa, parecía haberse vaciado por completo. No había una sola alma en los pasillos, solo el sonido lejano de la tormenta. Andrés se encontraba sentado en uno de los bancos del andén, mirando con desdén su reloj. Había perdido el último tren hacia casa, y la frustración comenzaba a morderle los nervios. Estaba cansado, agotado por el largo día de trabajo, y la única esperanza de poder regresar a su apartamento ahora parecía lejana. Sus ojos se entrecerraron, buscando consuelo en las luces tenues de la estación. El viento comenzaba a golpear con más fuerza las grandes ventanas rotas, dejando que la lluvia se colara dentro. El sonido de la tormenta se fusionaba con el murmullo constante de los viejos cables de electricidad y los crujidos del metal de las estructuras. Andrés levantó la cabeza y observó las sombras que se alargaban a lo largo del pasillo. Estaba solo, o eso pensaba. El crujido, un sonido agudo, volvió a repetirse. Pero esta vez no fue el viento ni el metal oxidado de las viejas estructuras. Fue algo distinto. Algo que no pertenecía al lugar. Un arrastre, una presencia que se movía sigilosa, como si se estuviera arrastrando por el suelo, más cerca de lo que él podía imaginar. Algo acechaba en la oscuridad, y nadie sabía qué podría ser. Andrés se incorporó, su corazón comenzó a latir más rápido. Miró nerviosamente a su alrededor, intentando encontrar una explicación lógica. No había nadie más allí. ¿Oh sí? Una sombra se movió en el extremo del andén, una figura humana, pero de una forma extraña. Se deslizaba, no caminaba. Algo en la forma en que se desplazaba lo hizo detenerse. La figura, alta y esquelética, avanzaba hacia él, arrastrando algo. Cada paso que daba era acompañado por un crujido seco, como si sus huesos estuvieran chocando entre sí, produciendo un sonido inhumano. Andrés no podía apartar la mirada, aunque un sentimiento de terror comenzaba a invadirlo. Los ojos de la figura brillaban en la penumbra, como si estuviera completamente consciente de su presencia, de su miedo. ¿Qué era lo que era esa cosa? Andrés intentó levantarse, pero sus piernas no respondían, como si la estación misma estuviera presionando sobre él, inmovilizándolo. La figura seguía avanzando lentamente, siempre en silencio, sin prisa. Sus movimientos parecían cada vez más inhumanos, como si flotara en el aire, sin un propósito visible. Finalmente, la figura se detuvo justo frente a él. Andrés estaba paralizado, incapaz de mover ni un solo músculo. Su mente gritaba, pero su cuerpo no respondía. La criatura no hablaba, no hacía ningún ruido, solo lo observaba fijamente con esos ojos vacíos, llenos de algo indescriptible, como si lo estuviera evaluando, esperando algo. Andrés intentó hablar, pero su voz se quebró. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué quería? ¿Por qué lo miraba de esa forma? Entonces, la criatura abrió su boca. No pronunció palabra alguna, pero un susurro llegó a su mente, resonando como un eco lejano. Teque, fue lo único que alcanzó a escuchar. No fue un sonido real, sino algo que parecía estar grabado directamente en su conciencia, como si la palabra se hubiera impresa en lo más profundo de su ser. Teque. La palabra lo envolvió como un manto de frío. No sabía qué significaba, pero sentía un terror profundo que le recorría los huesos. No podía apartar la mirada. La figura se desvaneció lentamente en la oscuridad, pero la sensación de su presencia permaneció. Andrés estaba completamente solo, o al menos eso parecía. Pero algo había cambiado. El aire se sentía denso, como si una capa invisible lo estuviera aplastando. La tormenta afuera no cesaba, pero dentro de la estación la quietud era insoportable. No era el silencio habitual, sino algo más oscuro, algo que lo rodeaba y lo esperaba. Desesperado por moverse, Andrés intentó levantarse de nuevo. Esta vez, sus piernas respondieron, pero de forma torpe, como si aún estuviera atrapado en el miedo. Miró hacia el pasillo, donde la sombra había desaparecido, y luego hacia las vías. La estación parecía estar más grande, más distante.
Las luces parpadeaban erráticamente, y la niebla que se filtraba por las rendijas parecía moverse con vida propia. Con el corazón desbocado, Andrés comenzó a caminar rápidamente hacia la salida. No sabía qué era lo que lo había encontrado, ni qué significaba la palabra que resonaba en su mente, pero sabía que algo estaba acechando en la oscuridad, algo que no podía comprender. La tormenta golpeaba las ventanas con furia, como si todo estuviera colapsando alrededor de él. Andrés aceleró el paso, sus pensamientos dispersos y su respiración irregular. Pero en algún rincón de su mente, algo le decía que no debía huir. Algo le advertía que esa criatura, esa figura sin piernas, aún lo estaba observando. Y entonces, sin previo aviso, el sonido de los trenes retumbó a lo lejos. Un tren venía a gran velocidad, acercándose rápidamente, pero las vías estaban vacías, y no parecía haber ninguna señal de vida en los alrededores. Despertó en medio de la oscuridad, con la sensación de que algo lo observaba. El aire estaba denso, como si estuviera sumergido bajo el agua, y la niebla que lo rodeaba no era natural. Era un manto espeso, pesado, que parecía absorber la luz a su alrededor. Andrés intentó mover los brazos, pero la parálisis aún lo mantenía prisionero. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si 1.000.000 de agujas invisibles estuvieran pinchándolo desde adentro. La última imagen que recordaba era la estación de trenes, aquella figura sin piernas deslizándose hacia él, el eco de la palabra Teque. Pero ahora, todo estaba cambiado. La estación había desaparecido, y la neblina gris lo envolvía por completo. El suelo bajo él era frío, resbaladizo, y el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico, algo que le erizaba la piel. Con un esfuerzo titánico, Andrés logró abrir los ojos. Vio un horizonte sombrío, como si estuviera en un espacio entre dos mundos, ni completamente aquí ni del todo allá. No sabía cómo había llegado a este lugar, ni qué lo había traído. A lo lejos, una luz débil brillaba en la niebla, una farola solitaria, titilante, que parecía ser lo único en todo ese vacío. Poco a poco, se levantó, sus piernas aún temblorosas, pero la sensación de ser observado lo empujaba a seguir adelante. Se obligó a caminar hacia la luz, aunque una parte de él le gritaba que no lo hiciera. ¿Qué lo aguardaba allí? ¿Era una trampa? Cada paso que daba lo sentía como una sentencia, pero el temor a lo desconocido lo mantenía en movimiento. A medida que se acercaba a la luz, comenzó a notar algo extraño. No había sonido alguno. Ni los pasos de sus pies sobre el suelo ni el viento. Todo estaba sumido en un silencio absoluto, opresivo. Pero de alguna manera, el lugar le resultaba familiar, como si ya hubiera estado allí antes, aunque no podía recordar cuándo ni cómo. Cuando llegó al lugar donde la farola parpadeaba, se encontró ante una estación, pero no como la que recordaba. Era más antigua, con señales oxidadas y bancos de madera rotos. Las vías, inactivas, se perdían en la niebla. Nadie estaba allí, pero la sensación de que no estaba solo era insoportable. Un susurro flotó en el aire, un eco suave y distante que lo hizo girarse rápidamente. Teque, esa misma palabra. Era la misma, pero ahora parecía resonar de manera diferente, más profunda, como si saliera de las mismas paredes de la estación. Andrés dio un paso atrás, sus ojos buscando una explicación, pero no había nada. Solo la niebla, la estación vacía y una creciente sensación de desesperación. De repente, algo más apareció entre la niebla, moviéndose de forma errática. Era una figura, pero no humana. El cuerpo era largo, distorsionado, arrastrándose a través del aire con un movimiento que desafiaba las leyes de la física. La figura no tenía piernas, solo un torso flotante que se deslizaba por el aire, como si fuera arrastrado por fuerzas invisibles. Los brazos eran largos, desproporcionados, y su rostro. Andrés no podía verlo bien, pero la sensación de terror inmediato le heló la sangre. Esa cosa lo observaba. El eco de la palabra Teque volvió a resonar, esta vez más fuerte, más cercano. El rostro de la criatura, aunque no completamente visible, parecía estar deformado, con los ojos grandes, vacíos, y la boca abierta en una mueca grotesca. No había palabras en ese rostro, solo una presencia amenazante que hacía que la estación misma pareciera hundirse bajo el peso de su existencia. Andrés, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La criatura avanzaba lentamente hacia él, sin apresurarse, como si supiera que no había forma de escapar.
El aire a su alrededor se volvía más denso, y la figura comenzaba a desvanecerse, solo para reaparecer más cerca, como si estuviera jugando con él, con su mente, con su miedo. ¿Qué eres?, gritó Andrés, aunque su voz sonaba más como un susurro quebrado, casi inaudible. La criatura no respondió, pero en ese momento, Andrés sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera estrangulando, haciéndole ver y sentir la realidad de una manera que nunca antes había experimentado. La criatura se detuvo frente a él, y de alguna manera, Andrés supo que ya no podía escapar. No importaba lo que hiciera, no importaba lo que intentara. Estaba atrapado. Un grito, apenas formado, surgió de su garganta, pero al instante se desvaneció en el aire, como si fuera absorbido por la misma niebla que lo rodeaba. La figura levantó un brazo, y Andrés sintió un tirón en su mente, como si una corriente eléctrica lo estuviera recorriendo. Sus pensamientos comenzaron a nublarse, y todo lo que podía ver era esa mueca vacía, esa silueta flotante que avanzaba hacia él con una determinación aterradora. Su visión se desdibujó, y en ese momento, todo lo que quedaba era el silencio, el crujido metálico y la palabra teque resonando en su cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la niebla, dejando atrás solo una sensación de vacío abrumador. Andrés cayó de rodillas, sin aliento, completamente exhausto. El aire, ahora denso y pesado, parecía cerrarse a su alrededor. Con cada respiración, su mente se iba apagando. Sabía que algo más vendría. Algo aún más aterrador. Y no podía hacer nada para detenerlo. Andrés despertó, o al menos eso creyó. La oscuridad lo envolvía por completo, pero ahora parecía diferente. La niebla ya no estaba a su alrededor, y la estación parecía haber vuelto a su forma original. Sin embargo, algo había cambiado. El aire estaba más pesado, más denso, y el sonido de la lluvia que golpeaba las ventanas parecía llegar desde muy lejos, como si todo estuviera filtrado a través de una capa gruesa e inquebrantable. Se incorporó lentamente, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo a un ritmo errático. ¿Cómo había llegado allí? Recordaba claramente la figura sin piernas, el susurro de la palabra teque y la sensación de que algo lo observaba. Pero ahora, todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si nunca hubiera sucedido. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? No, la sensación de terror que aún lo acompañaba era demasiado real. Con el rostro pálido y las manos sudorosas, Andrés se levantó y miró a su alrededor. La estación estaba completamente vacía, como la última vez que había estado allí. Las luces parpadeaban levemente, y el sonido de los trenes, que normalmente llenaba el aire, estaba ausente. Todo estaba en un silencio absoluto, inquietante. Nadie parecía estar cerca, pero algo en el ambiente le decía que no estaba solo. Con paso vacilante, se acercó a uno de los bancos y se sentó. Estaba completamente solo, o eso pensaba. El susurro de la palabra teque seguía rondando en su mente, como un eco distante que no podía alejar. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de disipar la sensación de pesadez que lo envolvía, pero la presión no cedió. Era como si la estación misma estuviera empujando sobre él, aplastándolo lentamente. Entonces, un sonido lejano lo hizo detenerse. Un tren. No era un tren real, sino el sonido de algo que se aproximaba a gran velocidad. Pero, a diferencia de cualquier tren que hubiera escuchado, el sonido era más pesado, más profundo. Como si la máquina fuera algo antiguo, casi primitivo. Andrés levantó la cabeza, y vio cómo las vías comenzaban a vibrar bajo el sonido, aunque el tren no era visible. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que algo estaba por ocurrir, pero no sabía qué. El tren seguía acercándose, pero no lo veía. Solo oía el retumbar de las vías, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Miró hacia el andén, y ahí, en la distancia, vio una sombra. Era la misma figura que había visto antes. La figura sin piernas, deslizándose por el suelo, acercándose hacia él una vez más. No había sonido en su movimiento, solo la presencia de algo oscuro y amenazante. Andrés intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El pánico lo invadió, y su mente comenzó a correr en círculos. ¿Por qué estaba allí de nuevo? ¿Qué quería esa cosa de él? No podía moverse, no podía escapar. La figura se acercaba lentamente, con esos ojos vacíos que lo observaban fijamente.
No importaba lo que hiciera, no podía alejarse. No podía escapar. El sonido del tren se hizo más fuerte, pero aún no lo veía. Todo a su alrededor parecía vibrar con la fuerza de su acercamiento. La estación, que hasta hace un momento parecía vacía, ahora estaba llena de una tensión palpable, como si todo el espacio estuviera a punto de estallar. La figura sin piernas continuaba su avance, y Andrés, atrapado en su mirada, no podía apartar los ojos de ella. De repente, el tren apareció. No era un tren común, sino una máquina gigante, de aspecto monstruoso, como si hubiera sido forjada en un tiempo olvidado, con luces brillantes que iluminaban la estación de manera extraña. El tren pasó a gran velocidad, como si estuviera a punto de chocar con él, pero no lo tocó. Pasó a su lado, como una sombra que lo rodea, pero no lo alcanza. Andrés se quedó paralizado, observando cómo el tren avanzaba sin cesar, sin detenerse, como si no existiera ningún fin para su recorrido. La estación temblaba bajo el rugido de las ruedas sobre las vías. No podía comprender lo que sucedía. La figura sin piernas también estaba allí, desapareciendo y reapareciendo entre la niebla, siempre acercándose, siempre observándolo con sus ojos vacíos. Y, entonces, lo entendió. El tren no era el enemigo. La figura sin piernas, la criatura que lo había estado persiguiendo, no era la única amenaza en ese lugar. Había algo más, algo aún más grande, que lo rodeaba, que lo perseguía sin descanso. La estación misma, con sus vías interminables, parecía ser una prisión sin salida, un laberinto del que no podía escapar. El tren, aunque imponente, no era más que una manifestación de algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. La criatura lo alcanzó finalmente. Se detuvo justo frente a él, sin emitir un sonido, sin mover un solo músculo. Andrés intentó gritar, pero su voz no salió. La figura lo miraba fijamente, y la palabra teque resonó nuevamente en su mente, pero ahora con una fuerza aún mayor. El aire se volvió más espeso, y la presión sobre su pecho se intensificó. Sabía que algo estaba por suceder. Sabía que no podía escapar. La estación no era un lugar donde se pudiera huir. La criatura, la figura sin piernas, estaba allí, esperando. La oscuridad la envolvía, y Andrés, atrapado en su mirada, comprendió que no importaba cuántas veces intentara huir. No había salida. El tren, ahora detenido, comenzó a desvanecerse, al igual que la niebla que había rodeado la estación. Y mientras todo se sumergía en la oscuridad, Andrés entendió que estaba atrapado en un ciclo sin fin, un ciclo que nunca terminaría.